Su propósito, su plan de Él era usarlo, era darle un valor, era usarlo como un instrumento. En las manos de Dios todo cambia, todo cambia. En mis manos no, a lo mejor no es lo que yo alcanzo a hacer, a saber, o en tus manos, lo que tú tienes en tus manos a lo mejor no tiene un valor, pero en las manos de Dios, en el experto, en el que todo lo puede, que todo lo sabe, cuenta mucho, demasiado. Pero tenemos que ser instrumento en las manos de Dios. Dios le mostró a Jeremías y le dijo que fuera a la casa del alfarero, mirara cómo estaba trabajando en la rueda, cómo le estaba dando forma a una vasija, cómo la vasija no le dio la figura que quería, la vuelve otra vez a amasar y le da la figura que quiere. Y Dios le dice: así puedo hacer yo contigo y con cualquiera, siempre y cuando que puedan ser instrumentos en mis manos. El shofar es parte, pero el que lo hace sonar es Manuel. Así es, el que le hace dar el sonido es Manuel. El shofar es únicamente un instrumento, es parte, pero el que le da el sonido es Manuel. En la antigüedad se usaba mucho ese instrumento para convocar, para la guerra, para una preparación, para algo que había, una reunión. Usaban mucho el shofar, no había el medio de comunicación que hay ahorita. Entonces para eso lo usaban. En esta tarde te quiero hablar de un personaje llamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un hombre preparado que conocía la ley de Dios, pero la conocía a su manera, intelectualmente. Te quiero decir en esta tarde, grábeselo: cuando usted tiene un encuentro con Jesús, todo cambia. Todo cambia. El encuentro con Jesús, todo cambia. Usted puede ser muy religioso, usted puede ser muy conocedor, usted puede interpretar la Biblia y mis respetos, eso es bueno, pero lo valioso es el encuentro con Jesús. Cuando hay un encuentro con Jesús, todo se transforma. Cambia tu mente, cambia tus ideas, cambia tu visión, cambia tu intención, cambia tu anhelo, aún de vivir cambia. El encuentro con Jesús te hace una nueva persona 100%. Ya no piensas en ti mismo, piensas en Jesús, haces lo que Él te dice, lo que Él te muestra, lo que Él es capaz de hacer contigo. Pero tienes que ser instrumento en sus manos. Ok. El apóstol Pablo, en una ocasión, Esteban, uno de los diáconos de la iglesia, estaba predicando la palabra de Dios, estaba dando testimonio de Jesús. Y cuando él estaba hablando la palabra de Dios, las personas que lo estaban oyendo no les pareció, les estaba pegando tal vez, y en rebelarse contra él, lo empezaron a apedrear. Y lo empezaron a apedrear hasta matarlo. Y el apóstol Pablo, antes de convertirse, él estaba presente y él estaba mirando. Saulo de Tarso era un enemigo de la iglesia primitiva. Y no un enemigo para contradecir, no un enemigo para contrarrestar, no, era un enemigo malo. Un enemigo que arrastraba, que golpeaba, que maltrataba. Un enemigo que llevaba gente a la cárcel. Era una persona fuerte de carácter, odiaba a los hermanos. Y dice la palabra de Dios que cuando estaba matando a Esteban, él estaba consintiendo. Consintiendo es que a él le daba gusto. A él le daba gusto que lo estuvieran matando. Esos aleluyas se merecen eso y más. Esos hermanos se merecen eso y más. Hay gente que todavía tiene ese concepto, así como Saulo. Y dice la palabra de Dios que él no se conformó con eso, sino que fue a Damasco, pidió cartas a los sacerdotes de ese tiempo para que le dieran autoridad y pudiera ir a buscar más personas, de los que hablaban
de ese Jesús, decía él. Tus pensamientos son muy distintos a los pensamientos de Dios. Tus planes que tú tienes son distintos a los planes de Dios. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, Dios tiene cosas buenas para ti, diferentes a los planes tuyos. Dice la palabra de Dios que él iba a Damasco con el propósito de buscar más personas para meterlos a la cárcel o para maltratarlos. Pero aquí es donde te digo que en un momento, en un instante, en minutos, en segundos, cambia todo. Cambia todo, totalmente. Cuando Dios trata contigo, te cambia, te hace una manera diferente de pensar, de actuar. Dice que cuando él iba rumbo a Damasco, como a mediodía, salió una luz resplandeciente más fuerte que la del sol. Y esa luz vino sobre el apóstol Pablo y dice que cayó a tierra de su cabalgadura. Cuando cae a tierra de su cabalgadura, oye una voz, y la voz le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Él no hablaba, no respondía nada más le pregunta: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, le dice que ganas con que le des patadas a un clavo, no le vas a hacer nada. Y aquí hay una pregunta que él hace. Yo te quiero decir, en la mañana hablábamos de un libre albedrío, de una voluntad propia. Todos tenemos una voluntad propia. No es que mandemos en nuestras vidas, pero las decisiones las tomamos personalmente. Ok. El apóstol Pablo le dice: ¿quién eres, Jesús? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él hace una pregunta. Dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Lo que yo estaba haciendo, lo estaba haciendo por mi cuenta, porque yo odio a esos aleluyas. Pero dime, ¿qué quieres que yo haga? Si nosotros le decimos esas palabras a Jesús y le decimos: ¿qué quieres que yo haga? Él te va a decir: aquí está, en que tú le creas y que tú le obedezcas. San Pablo quedó ciego, no le queda más remedio, pero ese encuentro personal que tuvo con Jesús cambió su vida, cambió su mente, cambió su visión, cambió sus planes que él tenía. Iglesia, yo te hago un reto en esta mañana para todos. ¿Qué si el domingo podemos traer una persona cada quien? Aún las visitas, una persona cada quien. Es un reto. Es un reto. Y si tú le dices al Señor: ¿a quién quieres que traiga? Te puedo decir, nos comprometemos, sería bueno. No vengamos solos el próximo domingo. ¿Cuántos creen que pueden traer a una persona? Una persona nada más, no traigas dos ni traigas tres. Una persona sería, vamos a decir, lo mínimo. Yo quiero ver de este lado. Y yo voy a mandar a todos estos chavalones que vayan a hablarle a Pablo, a predicarle a Pablo. Necesito que vayan a predicarle a Pablo. Necesito que vayan con los sacerdotes de la iglesia de San Juan. Yo trabajo, dice el hermano Paco. Necesito que vayan y le hablen a Saulo, que lo inviten al culto del domingo. Bien, ni quema la iglesia esa persona. Saulo no había quien se le animara, mucho menos hablarle de la palabra de Dios.
había un miedo, había algo tan negativo, aún en los apóstoles, aún en los discípulos. Sabían qué clase de persona era. Pero hay un Dios que todo lo puede. Hay un Dios que cambia corazones, que cambia mentes. Hay un Dios que pone reyes y quita reyes. Hay un Dios que da la sabiduría. Hay un Dios que cambia el corazón en segundos. Y a veces sin imponer las manos nosotros. Él va, no va a un culto, o sí va a un culto. ¿Va a un culto Saulo, verdad que no? Al contrario, va a perjudicar a la iglesia. Pero cuando se encuentra con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, cuando se encuentra con el que venció, aleluya, la muerte en la cruz del Calvario, aún con el que venció la muerte, aún con él, ni que la piedra, ni que la muerte, ni que los soldados lo pudieron detener, se encuentra con Saulo de Tarso. Y dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y lo manda a la calle de Damasco y le habla a los ministros de unión de ministerios y les dice: necesito que vayan a orar por el alcalde. Ananías era un siervo de Dios, ¿sí o no? Y tenía revelación. Dijo: Señor, ¿sí sabes quién eres? ¿Sí sabes dónde me estás mandando? ¿Sí sabes quién es Saulo de Tarso? O sea, yo no sé si lo estés haciendo a propósito o no es tu voz, o quieres que hasta ahí llegue yo. Le dice: ve, Ananías, a Damasco, a la calle derecha. Ahí te está esperando una persona llamada Saulo de Tarso. Dios conoce tu nombre. Dios conoce tu nombre. Y Dios sabe quién eres. Y sabe tu necesidad. Y Ananías dice: Señor, pero aún aquí tiene autoridad de los sacerdotes. Ese hombre hemos oído todo lo que ha hecho. La palabra es: ve, porque instrumento escogido me es este. ¿No habrá algo mejor? O sea, ¿para qué quieres ese tipo de personas aquí? ¿No habrá alguien mejor? Ve, porque instrumento escogido. No nomás agarró de cualquiera. Instrumento escogido me es este. Usted está aquí porque usted es un instrumento escogido. Un instrumento de miles de instrumentos. Dios lo escogió a usted, lo escogió a usted, la escogió a usted para un propósito. Hay un cambio en él. Hay personas necesitadas, hay personas con cáncer, hay personas enfermas, hay personas, matrimonios que están siendo destruidos y nos está mandando el Señor: vayan, porque esos matrimonios destruidos, esa persona que está en la drogadicción, esa persona que está en la adicción, es un instrumento escogido en las manos de Dios. Aleluya. Él va a ser una persona que lo va a llevar a otros lugares a dar testimonio de lo que yo soy capaz de hacer. Entonces lo fuerte del Señor, iglesia. Para los discípulos no era una persona escogida. Para los discípulos era una persona peligrosa y era una acechanza para la iglesia. Para los discípulos, para los apóstoles. Pero yo te digo, ¿qué para Dios? ¿Qué puede hacer Dios a través de ti? ¿Qué puede ser Dios a través de ti? A través de ti. Denle ustedes de comer, no traemos nada. Aquí está un niño con 2 peces y 5 panes, pero no es nada. Eso en las manos de Dios. Comieron 5,000 personas y sobró. Si tú en esta mañana te propones realmente que tú digas: quiero ser un instrumento en tus manos, si es para tocar, si es para cantar, si es para visitar, si es para invitar, si es para ungir, si es para ser diácono, ser ministro, ser pastor, ser evangelista, tú dile a Dios: yo quiero ser un instrumento. Ya no quiero ser un instrumento inútil.
Ya no quiero ser un instrumento inactivo, quiero ser un instrumento, pero en tus manos. Aleluya, amén, gloria a Dios. ¿Qué crees que será capaz de hacer Dios a través de ti? Cuando Saulo se convierte, llega Ananías allá a su casa. Saulo estaba en una casa ahí quietecito, el amiguito allá, ya doblegadito, ya mansito, ya no era el agresivo, ya no era el violento, ya no era el que perseguía, ahora estaba completamente cambiado. Cuando tengas ese encuentro con Jesús, Andrea, tu mente va a cambiar. Vas a ser otra persona 100%, con otra visión. Cuando llega Ananías a la casa de, no creía que iba a todo dar, qué bueno, gloria a Dios que el Señor me envió, ahora no, me iba a decir, hermanos, llega con miedo. Y si no es cierto, y si me están perdiendo una trampa, y si alguien me habló y no era la voz de Dios, pero cuando llega y mira el cuadro, se da cuenta de lo que Dios es capaz de hacer con el más acérrimo enemigo a su obra. Cuando Dios trata con alguien, cuando Dios impacta la vida de alguien, todo cambia, todo se transforma. Dios hace una nueva criatura. Cuando Ananías llega y mira a Saulo, siente una lástima y dice, Dios me habló por medio de una visión para que viniera a orar por ti. Saulo estaba así, mire, con escamas en sus ojos, y quiero orar por ti, quiero orar por ti. El encuentro fue parte, pero ahora quiero orar por ti. Y cuando ora por él, cuando pone sus manos sobre él, caen como escamas de sus ojos. Dios, cuando va a hacer algo, hermana Toña, lo va a hacer perfecto. Él no quiere nada a medias. Él quiere hacerlo perfecto para que tú seas instrumento, para que a través de ti mucha gente pueda ser salva. Que únicamente seas instrumento. Grábate mucho eso. El que hace las cosas es Dios a través de ti. Y Dios está desesperado por usarte a ti, por usarme a mí. Dios está desesperado. Y Dios está diciendo, quisiera que la voluntad de Él me la cediera. Pero Dios te respeta. ¿Quién ha oído un instrumento hablar? ¿Usted nunca ha oído, hermano músico? ¿Se me hace raro que es músico? No, porque los instrumentos no hablan. El bass ahí puede estar enterrado, puede estar lo que sea, y nunca le va a decir, Jorge, ¿me quieres usar? ¿Me quieres tocar? Jamás, jamás. Dios así respeta a cada quien. Si tú no quieres usado por Dios, Dios no te va a usar. Dios no te va a usar. Dios no quiere nada a la fuerza. Dios quiere algo voluntario. Y cuando es algo voluntario, Dios te va a usar y te va a llevar, y te va a llevar por donde Él quiere. Pero donde a veces nosotros no queremos es en esto. Si usted está dispuesto, usted sabe. Si no está dispuesto, lo que dice Dios, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así como Él azotó a la iglesia, así como Él los persiguió, ahora yo le voy a mostrar lo que es necesario padecer por mi nombre. Te pregunto una vez más, ¿estás dispuesto y dispuesta a padecer por el nombre de Cristo? ¿Puede levantar su mano? ¿Cuántos están dispuestos? Y ahorita les voy a decir, todos tienen que levantar su mano, o una u otra. ¿Cuántos están dispuestos a padecer por el nombre de Cristo? Para su mano. ¿Cuántos no están dispuestos a obedecer o a padecer? Todos, qué bueno. De este lado, sea sincero. ¿Cuántos están dispuestos a padecer por el nombre de Cristo? Todos, de este lado. Sinceramente, ¿cuántos y cuántas están dispuestas a padecer por el nombre de Cristo? Eso es lo que Dios quiere. Dijo, yo le voy a mostrar a Él
primeramente va a ser, entonces tú vas a ser instrumento, usted va a ser instrumento, pero va a padecer. Y padecer quiere decir sufrir por la causa de Cristo, sufrir desprecios, sufrir rechazos.